Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El día de hoy vengo a hablar de Argentina, este país que siempre está en crisis económicas debido a su alto nivel de estatismo, ya que ellos tienen un estado tan grande y tan gigante que es imposible sostenerlo, porque recordemos que es algo que siempre digo, pero igual me parece siempre tenerlo en claro para todas las personas que entren en este mundo de economía y política, que el Estado no genera riqueza. El Estado lo único que hace es agarrar la riqueza del sector privado y consumirla, no genera ningún recurso. Y para tener un Estado grande con un elevado gasto público, planes sociales, necesitas un sector privado fuerte. Y si tú no tienes un sector privado fuerte porque tienes un Estado grande, pues quiebras. Y eso es lo que le está pasando a Argentina. Está a punto de volver a quebrar otra vez. Y toda esa quiebra la está financiando con imprimir papelitos, así como nosotros en la hiperinflación del primer gobierno de Alan García, este tonto se puso a imprimir dinero y causó una hiperinflación, pues según Javier Milei eso podría pasar en Argentina muy pronto. Y vamos a comentar este problema porque me parece que es algo digno de analizar, sobre todo para la gente de Perú, que entiendan que el camino no es el estatismo para nada. Y antes de empezar quería hacer una mención muy especial al suscriptor, al nuevo suscriptor de Patreon, Robert Harris, que se ha sumado al canal de Patreon. Y si tú también quieres sumarte a hacer una donación mensual voluntaria, vas a tener el link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios, para que así me sigas ayudando a profesionalizar más el canal. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de ese tema. Y acá tenemos la noticia. Argentina importa billetes para atender su emisión desbordada. Y me parece interesante comentar esta noticia, como digo, ¿por qué? Porque ¿cómo han llegado hasta esta situación? Pues como digo, Argentina tiene un estado enorme, incluso en varias provincias de Argentina tienen más empleados públicos que privados, que esto es una locura. Casi el 35% de todos los empleados que tiene Argentina son públicos. Esto requiere un enorme gasto porque, como digo, el Estado no genera riqueza y para pagar tantos sueldos necesitan sacarle dinero al sector privado. El sector privado sí genera riqueza y puede seguir creciendo sin problemas, pero en el Estado eso no pasa. Y pues como en Argentina tienen tantos empleados y no quieren desprenderse de esos empleados, ya que el Estado normalmente tiende a crecer más, pues la falta de dinero hace que ellos recurran a lo que es la emisión monetaria. ¿Qué significa emisión monetaria? Que significa imprimir papelitos para pagar todos los gastos que no pueden cubrir con los ingresos fiscales, que es que el Estado no puede recaudar tanto como lo que está gastando. Y esto es algo anecdótico, que dice lo siguiente. La emisión de dinero en Argentina crece vertiginosamente y desborda la capacidad que tiene el gobierno para imprimir billetes. O sea, están imprimiendo tantos billetes que ya no hay casi papel moneda para imprimir. Por lo tanto, tienen que importar papel moneda. Y dice lo siguiente: la casa de moneda local se ve forzada ahora a comprar billetes terminados a proveedores del exterior por primera vez en 5 años y aumentar sus compras de papel moneda, según indicaron tres personas con conocimiento directo. Esto es algo increíble. O sea, para hacer una transacción internacional normalmente la moneda que se usa es el dólar. Por lo tanto, Argentina, que está comprando pesos al exterior, que es la moneda argentina, está usando dólares para comprar pesos y la moneda argentina no vale nada. ¿Y por qué no vale nada? Pues cuando tú imprimes dinero causas inflación. ¿Por qué? Porque el dinero, la inflación es un siempre y en todo lugar, como dice Javier Milei, un fenómeno monetario. ¿Y qué significa esto? Que el dinero vale más o vale menos en función del dinero que se imprima. Si no se imprime dinero, el dinero no le pasa nada. Pero si se imprime dinero, el dinero tiende a perder su valor. Por ejemplo, en Perú nosotros tenemos una inflación anual del 2% aproximadamente. O sea, cada año nuestro dinero vale 2% menos. Y eso es bastante malo. El Estado no debería imprimir dinero porque nos está destruyendo el poder adquisitivo. Más o menos perdemos poder, en nuestro dinero pierde poder un 0,18% mensual. En Argentina esto anualmente es del 50%, o sea, lo que nosotros tenemos en 23 años, 22 años más o menos, ellos lo sufren cada año, o sea, de inflación. Y me parece interesante comentar este tipo de noticias, que dice lo siguiente, por ejemplo, según informaciones de la Casa de la Moneda Argentina.
La Casa de la Moneda no da abasto y debe enfocar este año toda su producción en los billetes de mayor denominación facial, 200, 500 y 1000 pesos, dijeron las personas que no pueden ser citadas porque las decisiones son privadas. Ya hay una licitación internacional en curso para importar 250 millones de billetes terminados de 500 pesos, según se publica el boletín oficial. Y como vemos, el desastre en Argentina está garantizado. ¿Por qué? Porque la gente no quiere pesos, la gente no quiere ese dinero. ¿Por qué? Porque saben que va a valer menos. ¿Por qué? Porque el gobierno imprime y como saben que el dinero se va a devaluar y cada vez las cosas van a comprar más, lo único que hacen es comprar dólares para refugiarse. Y por eso el gobierno argentino persigue a los que compran dólares. A mí me parece algo malísimo toda esta situación. Pero recordemos, ellos llegaron acá siendo un país rico. O sea, ellos pasaron de ricos a pobres. ¿Y por qué? Por el Estado, por el estatismo, por usar al Estado para todo, salud, seguridad, para todo, para todo. Y tienen este déficit fiscal, pero nosotros no nos quedamos atrás en lo que se refiere a déficit. Ojo, a déficit. No digo que nos vaya a suceder lo a Argentina, pero tenemos este déficit. Déficit fiscal se elevará hasta 8% del PBI en 2020, prevé Scotiabank. Y, como digo, tener déficit fiscal significa que el Estado está gastando tanto y está recaudando cada vez menos. Recordemos que también que la actividad económica va a hacer que el Estado recaude 500 mil millones de soles menos. Y es un problema enorme y de mucha gravedad. Nosotros debemos quitar este déficit, pero estos son niveles en crisis, pero antes de la crisis nosotros tuvimos un déficit fiscal del 1.6%, ya teníamos déficit. Que no vengan ahora a decir, no, esto es por la pandemia. Sí, se elevó por la pandemia, pero nosotros ya teníamos déficit y para cubrir este déficit nosotros nos endeudábamos, porque acá, gracias a Dios, el Banco Central tiene autonomía. Así tiene una autonomía, eso significa que no está sujeto a decisiones políticas y hay que agradecer eso para no terminar como nuestros amigos argentinos. Pero igual me parece interesante saber que hay 8% de deuda, o sea, de déficit, mejor dicho, y que puede ser cubierto por tres formas. La primera es la emisión monetaria, que no se va a dar porque el banco es independiente, el Banco Central es independiente. El segundo es elevando impuestos, que estoy seguro que lo van a hacer. Y el tercero es tomando deuda, que también ya lo han hecho. Así que de mal en peor. ¿Y qué piensa el presidente de todo esto? Porque recordemos que Alberto Fernández fue elegido en el año pasado, 2019. Y le preguntaron, el Financial Times le preguntó qué piensa hacer, cuál es el plan económico para cambiar esta situación. Y dijo lo siguiente: francamente, no creo en los planes económicos. Bueno, esto es algo bien preocupante. Recordemos, un plan económico simplemente es, mira, al terminar mi gobierno, yo voy a tener estos objetivos y voy a ver si los puedo cumplir o no. No hay esos objetivos a nivel económico y esto es algo preocupante. Y si yo fuera argentino, viviendo en Argentina, porque puede ser argentino, bueno, ya ustedes comprenden. Pero si yo fuera argentino y estuviera en Argentina, esto es una clara señal para irme del país corriendo, así, corriendo. ¿Por qué? Porque esto indica que no hay un plan de contención más que imprimir billetes. Todo se va a arreglar imprimiendo billetes. Y esto es algo catastrófico. ¿Por qué? Porque ellos tienen varios tipos de precios para el dólar. ¿Por qué? Porque hay tanta emisión que eso descoordina los precios y tienen bastantes tipos de dólar. Tienen dólar blue, dólar solidario, dólar bolsa, dólar pesca, no sé qué y qué más. El dólar blue, que es el que la gente encuentra en la calle, está en 140 pesos. Antes estaba en 100, antes estaba en 80 y siempre sigue creciendo. Esto puede llegar a niveles caóticos, así que yo recomendaría, o sea, teniendo este tipo de presidentes, irse del país así con toda regla. En una entrevista que tuvo lugar en Olivos, el presidente Alberto Fernández dijo que la economía argentina se recuperará en 2021 gracias al campo, las obras públicas que tan bien le hacen al país, ¿sí o no? Y la construcción privada. Desechó temores a una espiral inflacionaria y a disturbios sociales. Reiteró el mensaje de que no habrá una nueva oferta a los acreedores y rechazó las versiones sobre una influencia excesiva de Cristina Fernández en el gobierno. El que toma las decisiones soy yo. Enfatizó, además de definirse como la persona más pragmática que existe. Ay, este tipo de pragmatismos para ocultar el estatismo. En realidad no es pragmático, es un estatista. Le encanta el Estado y por encantarle el Estado lo único que está haciendo es hundir más a Argentina porque su Estado es enorme. Y
Me pareció interesante también nombrar este tipo de estudios, es estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, que dice la siguiente, que mide la ineficiencia del gasto, y en este gráfico lo vemos especialmente. Estimaciones de la ineficiencia técnica, transferencias focalizadas, compras públicas y remuneración a empleados. Como vemos acá, los países que tienen estados más grandes tienen tendencias a tener estados donde se gasta más y hay más corrupción. Por ejemplo, Perú está en el segundo puesto porque el estado de Perú es grande, sí, cada año está creciendo, sí, pero no es tan grande a comparación de otros estados. Eso quiero que lo tengan bien en cuenta. Y miren el gráfico naranja en Perú, que me parece bien grande a comparación, por ejemplo, de Argentina. Tenemos un mal gasto en compras públicas enorme, ¿sí? Tenemos un hueco enorme. Por ejemplo, Chile, que es el país que tiene menor corrupción en toda América Latina, es porque tiene un estado enormemente pequeño. Ya sé que hay mucha gente que dice, ¿por qué citas tanto a Chile? Porque es el ejemplo para seguir, porque tiene un estado pequeño, tiene alto crecimiento, tiene buena educación, buena salud, tiene absolutamente todo. Para no compararnos con países europeos o asiáticos, creo que en América el referente a seguir es Chile, para empezar. Luego podemos mirar otros ejemplos. Pero acá nos damos cuenta que a menor estado hay menos corrupción, porque este malgasto en compras públicas es porque el dinero lo manejan los políticos, el dinero lo debe manejar el privado y no se le debe sacar tanto al privado. Acá tengo este gráfico gracias al economista José Luis Tapia, que lo ha aportado, y básicamente vemos la cantidad, el tamaño de gobierno desde los 70, cómo estaba creciendo y cayó repentinamente en los años 90 cuando se hicieron el Fujishok, las reformas, y cómo está volviendo a crecer a años anteriores. Tenemos un estado enorme, recordemos también que cada vez gastamos más en salud y la salud no mejora, y me parece que terminar con esto es algo, como ya dije en el video anterior, importante, que es que el Estado nos saca 4.5 meses de sueldo, nos lo saca solamente en pagar impuestos. Me parece que este gráfico es lo más importante que debemos tener. El 8.6% por concepto de impuesto a la renta nos lo quita. El 10.7% por concepto de IGB e ISC no lo quita. Asimismo, tiene que contribuir con 9% a salud, se lo quita al trabajador, aportar 6.6% al sistema previsional, también tiene que pagar mensualmente 1.2%, y también cuentan el daño que le hace al dinero de los trabajadores la impresión monetaria. El Estado peruano tiene una baja inflación, sí, pero igual está imprimiendo dinero y por lo tanto nos destruye el poder adquisitivo. 0,18 es poco, sí es poco, pero debería ser cero. O sea, es un ataque a la propiedad privada que el Estado tenga la emisión monetaria. No debería tener y no debería haber Banco Central, porque este 0,18 es bajo, pero no debería haber, debería ser cero. El Estado no nos debería quitar nada en concepto por lo menos de emisión monetaria. Y sacando todos estos cálculos, por ejemplo, si tú ganas 5.000 soles, unos 1.850 soles se los lleva el Estado y solamente te queda 3.150 soles. Esto me parece algo totalmente erróneo y sobre todo nos da a entender el peligro que tiene Perú de recurrir al estatismo. Ya tenemos un estado grande que nos quita más o menos el 37% de todo lo que ganamos, o sea, casi un 40% se lo lleva el Estado. Si no queremos acabar en un futuro muy lejano con déficits fiscales enormes, con altas tasas de corrupción, debemos achicar el Estado. Y ahora sí, espero te haya gustado el video, dale like, suscríbete para tener más y únete al Patreon si quieres recomendarme noticias y yo haré videos con esas noticias que me mandes al Patreon. Y ahora sí, un saludo y hasta pronto.